Como estoy en el apartado de las buenas prácticas, comenzaré por decir que, como presidente del Foro de la Sociedad Civil, tengo el honor de presidir una institución que está financiada por las cuotas de sus asociados. Por tanto, no tenemos subvenciones, no queremos tenerlas, ni tampoco patrocinios. Tenemos un objeto social explícito y público que está en la red y que se orienta a ayudar a la mejora institucional de la calidad institucional de España. Tenemos una misión explícita, una visión y unos valores que me gustaría resaltar: libertad, independencia y rigor intelectual. Y en nuestra web están también perfectamente explicitadas las biografías de todos los miembros de la veintena que componen la Junta Directiva. Ítem más, hemos creado recientemente, como consecuencia del debate interno, una firma colectiva con el nombre de Epicteto, un filósofo griego que defendía a ultranza la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Estamos trabajando, todos los miembros del foro que quieran, para tratar de dar ideas para la regeneración ética y social de España. Hasta aquí las que yo considero buenas prácticas y que tengo el honor de representar. ¿Qué propuestas de buenas prácticas se me ocurren hacer esta mañana aquí? Pues con carácter selectivo, por supuesto no exhaustivo. Hay una práctica inicial muy importante que tiene que ver con la corrupción y la transparencia, que es el tamaño del Estado y la gestión de sus recursos. Cuanto más grande es el Estado, más posibilidades hay de corrupción. Cuanto más pequeño, menos. Yo creo que esta es una ley inexorable. Pero no basta solamente hablar del tamaño del Estado, sino cómo el Estado gasta sus recursos. Los puede gastar con mecanismos privados o públicos. Hay estados, los del norte de Europa, Suecia, por ejemplo, que tiene mucho gasto público, pero la mayor parte de él se gestiona con criterio privado. Por tanto, el tamaño del Estado y el modelo de gestión de sus recursos tiene mucho que ver con la corrupción. Es también muy importante que, dado un tamaño del Estado, los ciudadanos conozcan permanente, exhaustiva y con plena actualización cuántos organismos lo componen, qué objeto social tienen, qué presupuestos de gastos e ingresos tienen, qué plantilla no de funcionarios, que eso está regulado y funciona bien en España, a dedo tienen contratado, cuánto cobran, quiénes son, qué currículum tienen. Yo creo que si esto se publicara en la red, pasaríamos a tercera división, no a la segunda que decía nuestro colega anterior. Y en última instancia, dar cuenta y razón del quehacer de cada uno de ellos. Me refiero no tanto a los ministerios, no tanto al organigrama del Estado y las administraciones públicas, sino a la enorme cantidad de organismos públicos que se han creado y que funcionan en la oscuridad. Otro asunto muy importante. Yo creo que si los partidos políticos no tuvieran financiación pública, que no sé por qué tienen que tenerla, tampoco los sindicatos, tampoco las organizaciones empresariales, por supuesto, tendrían menos sedes, menos mostradores, menos gente dedicada al tráfico de favores. Yo estimo que España tiene más sedes de partidos políticos, no más. Yo creo que debe tener 10 veces más sedes de partidos políticos que Estados Unidos, la democracia más grande y perfecta del mundo. Un país que cuando celebra sus elecciones no tiene sedes de partidos políticos hasta las siguientes. Otro tema importante, ¿cómo se seleccionan y controlan los cargos públicos? Como ya se ha hablado, no voy a remitirme más a la meritocracia, sino a una cosa que es una buena práctica, como todas las que estoy diciendo, son buenas prácticas que hacen otros países. Existe en Estados Unidos. En Estados Unidos, alguien que va a tener una responsabilidad pública es investigado
por el Estado. Y se investigan dos cosas, su currículum y su patrimonio. De manera que el currículum responda a la realidad y no sea un invento como estamos acostumbrados a ver con frecuencia. Y dos, conocer su patrimonio para que, si muchos años después se ha visto incrementado, bueno, calcular la diferencia y ver el origen de ese incremento, si es legítimo o no es legítimo. Pero hay un problema de fondo en España, que es el problema que hemos detectado en nuestro foro y que estamos tratando de poner de relieve, que es el problema de la degeneración ética y moral de nuestro país. Nuestra sociedad se ha convertido en una sociedad excesivamente tolerante. Yo he sido muchos años presidente del sector de las tecnologías de la información y la comunicación y nos hemos enfrentado al problema de la piratería. Y una cosa que he dicho con frecuencia, repito aquí, es la siguiente. Un joven español presume en los bares de cuánto piratea con sus amigos. En Suecia y en Alemania puede que lo haga, pero no presume de ello. La consecuencia es que la piratería en España está mucho más extendida que en estos países. España es un país demasiado tolerante con las trampas. Y no solamente los políticos, sino la sociedad. Por tanto, tenemos un problema transversal, profundo, en el que deberíamos trabajar, desde luego, desde la educación. Y, por último, viajando por el mundo, he tenido la suerte de hacerlo y seguir haciéndolo, uno se encuentra con que desde hace, yo creo que una década, los países más ricos, los más prósperos, son los que más se preocupan por su calidad institucional. Y cuando los visitas, te muestran qué bien están en esos cuadros que se hacen internacionalmente y que tienen que ver con la calidad de las instituciones de cada país. En España nos cuesta entrar en esa competencia cuando resulta que la calidad institucional está estrictamente relacionada con la prosperidad económica y social de las naciones. Es de sentido común, pero además está aprobado empíricamente y hay que dar más dedicación académica a esto, incluso de los últimos premios Nobel de Economía, en los últimos 15 años. Hay una relación estrechísima entre la ética y el progreso económico. Es evidentísimo que las naciones más virtuosas socialmente son las más prósperas. Yo recuerdo, y termino, que hace muchos años me quejaba con amigos de la corrupción que comenzaba a haber en España. Y me decían, bueno, en todos los países hay corrupción. Y le decía, sí, pero yo que he viajado por el mundo, te hago la siguiente propuesta. Pregunta en cualquier lugar del mundo, a cualquier hora del día, a cualquier ciudadano, en cualquier acera, ¿qué país es más corrupto? Si Venezuela o Suiza. No habrá nadie en el mundo que no diga que es más corrupto Venezuela. Bueno, pues yo quiero ser Suiza. Muchas gracias.